Para comenzar, vamos a la opción Agregar test. El primer paso consiste en configurar los parámetros básicos de nuestra prueba. En primer lugar, el título, la duración en minutos, en este caso a modo de ejemplo pondremos 90 minutos de duración. Es importante destacar que, tal y como lo menciona la plataforma, dejando en blanco el campo de duración, se da por entender que el estudiante dispone de tiempo ilimitado dentro del plazo de inicio y plazo de término para completar su prueba. Seguidamente vamos a definir el periodo de tiempo, que pueden ser horas o días, en el cual la prueba va a estar disponible para que los estudiantes la respondan. A modo de ejemplo, vamos a disponer esta prueba para el día de hoy hasta mañana. Hoy desde, por ejemplo, las 9 de la mañana hasta las 11:30 de mañana 20. El porcentaje de exigencia por defecto corresponde al 60%. Eso quiere decir que el 60% del puntaje corresponde a la nota 4. Y no podemos olvidar de hacer clic en la opción guardar para no perder nuestros cambios. De esta manera, ¿no es cierto?, ahora la plataforma nos ofrecerá la opción de borrar si quisiéramos eliminar esta prueba, o de editar preguntas para pasar ya a la fase de construcción propiamente tal. Ingresamos en el botón editar respuestas. En esta pantalla podemos ver el nombre de la prueba, arriba en la barra azul, un icono de nube, ¿no es cierto?, que nos va a indicar el estado de grabación de nuestros cambios. A medida que vayamos construyendo la prueba, la plataforma la guardará automáticamente. Y con este icono de la nube y el ticket podemos cerciorarnos de que el proceso de guardado está correcto. A la derecha de la pantalla podemos ver la opción de vista alumno, que precisamente nos va a permitir tener acceso a una visión muy aproximada de lo que verán los estudiantes cuando ingresen a responder la prueba. Ya veremos que hay algunos detalles que diferencian la vista de alumnos que se ofrece en el marco del diseño de la prueba versus la que realmente se les muestra a los estudiantes. Volviendo a la lista de edición, vamos a hacer el ejercicio de insertar un primer elemento o ítem en nuestra prueba. Hacemos clic en este botón redondo de añadir y automáticamente se desplegará un recuadro con las opciones para construir una pregunta, en este caso de alternativa. En la parte inferior izquierda de este recuadro podemos ver qué tipo de ítem estamos agregando. Por defecto, como vimos recién, se agregan preguntas de alternativa, pero uno haciendo clic en la opción puede ver las 5 opciones o tipos de ítem que uno puede agregar en una prueba. Vamos a empezar con el ítem de instrucción. Como su nombre lo indica, el ítem de instrucción permite entregar instrucciones a los estudiantes para que puedan responder una o más preguntas. Por ejemplo, un párrafo más o menos extenso, ecuaciones, fotografías y también elementos multimedia, como veremos a continuación. Es importante mencionar que todos los ítems, ya sean ítem de instrucción, de preguntas de alternativa u otros tipos de preguntas, tienen que llevar un enunciado. En nuestro caso, el enunciado de nuestra sección de instrucción se llamará instrucciones generales. Como podemos ver, existe un cuadro de texto con múltiples herramientas y opciones que nos permitirán personalizar y modificar el modo en que los estudiantes accederán a la información que les ayudará a responder las preguntas. En esta barra de herramientas, si partimos de izquierda a derecha, se nos da la opción de agregar imágenes, vínculos de recursos web. Está también la opción de deshacer y rehacer en el caso de que cometamos alguna equivocación. También está esta opción de dar formato automáticamente al texto, donde cuando uno le asigna el formato P, le informa a la plataforma que ese es un párrafo y por lo tanto se presentará tal cual estamos escribiendo en el cuadro de texto. Pero también podemos asignar distintas jerarquías, por ejemplo, a los subtítulos, a los títulos y a los encabezados, siendo el del número 1 el de mayor jerarquía y el del número 4 el de menor jerarquía. Asimismo, podemos ocupar la opción de ennegrecer el texto, ponerlo en cursiva, transformarlo en subíndices, superíndices, modificar la alineación del texto tal cual lo hacemos en nuestros procesadores de textos habituales. También la opción de usar listas con viñetas, listas numeradas, modificar sangría y eliminar el formato. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo todo el texto pintado de algún color o convertido en algún texto de alguna jerarquía, si yo quiero eliminar el formato y conservar el texto, puedo seleccionarlo y usar esta opción. Y finalmente está la opción de agregar código, donde para las y los docentes que tengan conocimiento en la inserción de recursos web a través de esta herramienta también pueden ocuparla.
En esta sección de introducción dispondremos para las y los estudiantes la información que necesiten para responder preguntas y que sea a lo mejor demasiado extensa o que tenga otro tipo de elementos que la hagan incompatible, por ejemplo, con un enunciado de una sola línea. En este caso, instruiremos a los estudiantes para que visualicen un video que tomaremos de la plataforma YouTube para que puedan responder una serie de preguntas. Si queremos, por ejemplo, insertar una imagen, iremos a la opción Insertar, Imagen y Upload o Cargar. En este caso podremos seleccionar alguna imagen de nuestro interés que esté en nuestro equipo para disponerlo en la prueba, por ejemplo. Es importante también fijarse que aquí podemos modificar las dimensiones de la imagen. Si la imagen es muy grande o muy pequeña o su tamaño afecta la visibilidad de la prueba, por ejemplo, manteniendo marcada esta opción que va a mantener la proporción entre el largo y el ancho, podemos modificar, ¿no es cierto?, las dimensiones de la prueba. Y podemos ver cómo se inserta una imagen. En nuestro caso, dispondremos de un video de la plataforma YouTube. Para ello, solamente bastará con abrir el paréntesis angular, copiar y pegar el vínculo del video de YouTube y cerrar con el correspondiente paréntesis angular. De esta manera podemos ingresar a la vista alumno y podemos ver que estará disponible el video. Esta es la forma aproximada en la cual se presentará a las y los estudiantes la instrucción que estamos escribiendo. Podemos volver ahora a la vista de edición. Una vez que ya hayamos construido este módulo de instrucción, agregaremos nuestra primera pregunta. En nuestro caso será una pregunta de alternativas, donde por ejemplo podemos preguntar al estudiante ¿a qué universidad hace referencia el video? Y podemos agregar las opciones, tantas como consideremos. Por lo general son 4 alternativas. Tal como nos menciona o nos recuerda la plataforma, ¿no es cierto?, tenemos que procurar que esta pregunta tenga al menos una alternativa correcta. ¿Cómo determinaremos qué alternativa es la correcta? Asignándole el puntaje correspondiente solamente a esa alternativa. De este modo ya tenemos una pregunta de alternativas. Podemos observar que al lado derecho del recuadro de puntaje está el icono para agregar imágenes. Si hacemos clic en una de las imágenes, el sistema nos pedirá que seleccionemos de nuestro equipo una imagen que queramos poner en la alternativa para reemplazarla por una alternativa de texto. Por ejemplo, podemos reemplazarlo por los logos o escudos de las universidades. En nuestro caso usaremos logos o escudos de las universidades, pero en su caso pueden corresponder a fotografías clínicas, mapas, moléculas, fotografías de ecuaciones, etc., lo que ustedes consideren necesario. Agregaremos ahora nuestra segunda pregunta, que en nuestro caso será del tipo de desarrollo. En este caso nuevamente escribimos un enunciado. Igual que las preguntas anteriores tendremos que asignar un puntaje. En nuestro caso y a modo de ejemplo, supondremos que esta pregunta implica una respuesta más elaborada, por lo tanto asignaremos 3 puntos. Y nuevamente podemos ver cómo la plataforma nos va avisando de los elementos que pregunta por pregunta tengamos pendiente. Añadiremos ahora una tercera pregunta. En nuestro caso será una pregunta de tipo tabla. Estas preguntas apuntan esencialmente a las habilidades de clasificación de diversos elementos de acuerdo a algunos criterios que le podamos dar a los estudiantes. Entonces, a propósito de lo que ellos hayan visto, por ejemplo, en el video, les vamos a solicitar un ejercicio simple de clasificación. En nuestro caso, en cada fila dispondremos a cada universidad que estamos ocupando en nuestras preguntas y en las columnas los criterios de clasificación. Al igual que con las preguntas de alternativa, podemos poner cada opción como imagen o como texto. En nuestro caso, usaremos nuevamente imágenes. Y solicitaremos a los estudiantes que en este ejemplo clasifiquen estas universidades según su propiedad o tipología.
De este modo, ¿no es cierto?, en las columnas tenemos los criterios de clasificación. En este caso vamos a solicitar que los estudiantes clasifiquen estas universidades de acuerdo a su propiedad o tipología, y en cada fila los elementos a clasificar. Agregaremos ahora una última pregunta del tipo de selección múltiple. Es importante distinguir entre lo que comúnmente nosotros entendemos como una pregunta de selección múltiple y lo que la plataforma entiende por aquello. La plataforma lo entiende en un sentido estricto, en el sentido de que un estudiante puede marcar más de una alternativa, pudiendo haber más de una correcta, en una misma pregunta. En nuestro caso, por lo general hacemos referencia a preguntas de selección múltiple cuando nos referimos estrictamente a una pregunta de alternativa, donde en las alternativas se le pide al estudiante identificar una combinación correcta de algunas proposiciones. En este caso, por ejemplo, solicitaremos a las y los estudiantes que seleccionen las universidades regionales. Y nuevamente podemos decidir si es que nos conviene o no usar alternativas de texto o bien de imágenes. En nuestro caso, utilizaremos texto, donde naturalmente asignaremos puntaje a las alternativas que sean correctas. En nuestro caso, las universidades regionales que están disponibles en estas alternativas son la Universidad de O'Higgins, por supuesto, Universidad de Concepción y Universidad de Talca. Por lo tanto, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una pregunta donde los estudiantes tuvieran que responder una combinación acertada de algunas proposiciones, como son las preguntas a las que estamos acostumbrados cuando hablamos de selección múltiple, la opción más recomendada es ingresar una opción de instrucción. Aquí, por ejemplo, podemos poner 3 proposiciones o frases, algunas correctas, otras no, para los estudiantes. Y a continuación, para terminar de construir nuestro ítem de evaluación, agregaremos una pregunta alternativa que haga referencia a lo que escribimos en nuestra instrucción, donde asignaremos el puntaje a la alternativa correcta. Esos son los tipos de ítem que nos permite agregar la plataforma OCampus para construir nuestra evaluación en línea. También, como habrán podido notar, podemos organizar la prueba en páginas. Entonces, por ejemplo, para evitar que los estudiantes se confundan en la navegación en la prueba, podemos, a modo de ejemplo claramente, circunscribir las preguntas que hagan relación al video o al tema universidades en nuestro caso a la página 1, y podremos pasar a otro tema o, por ejemplo, disponer de otro recurso o, por ejemplo, otro video, otra batería de imágenes para contextualizar otras preguntas o derechamente incluir otras preguntas más. También, en el caso que querramos borrar alguna pregunta, fácilmente lo hacemos con la opción borrar en el extremo inferior derecho del recuadro de cada ítem. Y podemos también obtener una visión aproximada de la vista que tendrán las y los estudiantes. ¿Por qué es aproximada? Porque, como podremos apreciar, la plataforma en esta visión informa al docente a qué pregunta se le está asignando puntaje. En el caso del estudiante, esa información no estará disponible. Una vez que hayamos terminado de construir nuestra prueba y estemos conformes con su diseño, podremos, por ejemplo, publicársela a los estudiantes. Es importante mencionar que el hecho de publicar la prueba no habilita a las y los estudiantes a ingresar y responderla o visualizarla. Las y los estudiantes solamente podrán hacerlo dentro del plazo comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de término. En nuestra pestaña de resultados podremos ver la lista de estudiantes del curso y a quienes podremos habilitar para participar de esta evaluación. Haciendo clic en la opción Puede responder, podemos habilitar o deshabilitar a todo el grupo curso, o bien, uno por uno, ir seleccionando o incluso aleatorizando quienes tendrán acceso al recurso de evaluación. No olvide guardar su selección una vez que haya terminado de seleccionar los estudiantes habilitados. Asimismo, y como aquí también se muestra, una vez que el sistema califique las pruebas, puede fácilmente exportarlo o convertirlo a una nota parcial sin necesidad de ningún paso intermedio. En el caso de la vista de estudiantes, una vez publicada la prueba, aparecerá, ¿no es cierto?, que está disponible. Sin embargo, no aparecerá en plazo ni abierta para ingresar, sino entre la fecha de inicio y la fecha de término que hayamos configurado inicialmente. De esta manera, cuando el estudiante ingresa a la prueba, se le informarán de los parámetros básicos, es decir, de cuánto tiempo dispone para realizar la prueba,
entre qué fecha puede acceder a la prueba, el porcentaje de exigencia y el número de preguntas. También se le hace la advertencia de que esa cuota de 90 minutos la puede ocupar según sus requerimientos en diversas sesiones. Es decir, si la prueba termina mañana a las 11:30 de la mañana, un estudiante eventualmente puede hacerlo en 3 sesiones de 30 minutos. También es importante mencionar que los estudiantes dentro del plazo de término pueden ingresar y corregir sus respuestas y cambiar sus alternativas. También es importante señalar que si bien un estudiante para esta prueba pueda tener 90 minutos, si ingresa el día de mañana 10 minutos antes de la fecha de término, dispondrá lógicamente solamente de los 10 minutos restantes para que se cierre el tramo de disponibilidad de la prueba. Y aquí podemos ver la vista de estudiante propiamente tal, donde se le informa el tiempo global que tiene para responder, dentro del límite asignado de 1 hora y media o 90 minutos, la cantidad de preguntas y las páginas en las cuales se configura la prueba. En nuestro caso contamos solamente con una página. Podemos ver el ítem de instrucción que hemos agregado, las preguntas de alternativas, la pregunta de desarrollo, donde él ingresará su respuesta, y las preguntas de tabla, selección múltiple y nuestra pregunta de selección múltiple, que recordemos se compone por una parte de un ítem de instrucción y por otra parte de la pregunta de alternativas. Vamos a marcar las alternativas, una respuesta de ejemplo, vamos a hacer la clasificación de las universidades, por ejemplo, universidad estatal, vamos a marcar erróneamente que esta también es una universidad estatal, vamos a marcar erróneamente que esta universidad es privada y acertadamente que la Universidad de Valparaíso es estatal. Vamos a seleccionar las universidades regionales como lo pide la pregunta y vamos a seleccionar aquí en nuestra pregunta de selección múltiple, recordando que fue construida en base a estos dos ítems. Y podemos terminar la prueba. Tal y cual lo mencionamos, las y los estudiantes pueden ingresar luego a la opción de continuar test, donde si aún tienen tiempo disponible, pueden cambiar sus respuestas. Y del mismo modo, la plataforma automáticamente va guardando el avance del estudiante. Una vez que haya terminado el periodo de disponibilidad de la prueba, las y los estudiantes podrán acceder a una breve retroalimentación, como la que se muestra en pantalla, donde se muestra la cantidad de preguntas, el número de respuestas correctas según el tipo de pregunta que respondieron. Es decir, bajo qué tipo de ítem estaban siendo evaluados, si de alternativas, de desarrollo, de tabla o de selección múltiple. Aquí aparece, ¿no es cierto?, el mensaje de que aún faltan preguntas por revisar. Eso hace referencia a que se requiere la intervención del docente o del ayudante, por ejemplo, para calificar la pregunta de desarrollo. De esta manera, una vez que haya terminado esa prueba y que tenía preguntas de desarrollo, nos vamos a la opción Test en nuestro curso y podemos acceder a la pestaña de resultados, donde aquí, en nuestro caso, en este curso de ejemplo, solamente tenemos un estudiante de ejemplo, pero aquí aparecerá la lista con todos los estudiantes que hayan respondido a la prueba. Para ingresar a la prueba del o la estudiante y poder, por ejemplo, revisar su puntaje o, como lo vamos a hacer en este caso, corregir una pregunta de desarrollo, hacemos clic en su nombre y podremos acceder a la prueba del o la estudiante. Podemos ver la alternativa que marcó, el puntaje que le reportó por pregunta. En el caso de las preguntas de desarrollo, estas se deberán calificar en números enteros con el máximo de puntaje que le hayamos asignado. En nuestro caso, podemos asignar un puntaje 0, 1, 2 o 3. A modo de ejemplo, asignaremos un punto. Y podemos ver que las otras respuestas estaban correctas. Por lo tanto, una vez que se haya guardado automáticamente nuestra revisión, podemos ir atrás y ahora podremos ver el puntaje obtenido, a qué porcentaje corresponde y a qué nota. Una vez calificada la prueba, se puede exportar automáticamente a una nota parcial, que aparecerá en este caso en la sección Test, en prueba de ejemplo. Para construir varias formas de una misma prueba, por ejemplo, alterando las alternativas correctas o el orden de los ítems de evaluación o de las preguntas, podemos usar las herramientas de exportar e importar pruebas.
En nuestro test que ocuparemos de base y donde están las preguntas cuyo orden vamos a modificar, en este caso de ejemplo, ingresamos a la opción exportar, donde se nos descargará un archivo. Si al momento de hacer clic en la opción exportar aparece una página escrita en algún lenguaje de programación extraño, podemos retornar a la página anterior y con el clic derecho sobre la palabra exportar le pediremos que descargue ese enlace en nuestro computador. Volvemos a la opción test y ahora nos aparecerá la opción de importar. Vamos a importar seleccionando el archivo que acabamos de bajar, prueba de ejemplo, e ingresando a la opción importar. Y como veremos automáticamente, la plataforma construirá una prueba con exactamente los mismos parámetros, las mismas preguntas y los mismos recursos que se utilizaron en nuestra prueba de base. De esta manera, ahora solamente basta ingresar a la opción de editar preguntas y, por ejemplo, vamos a alterar el orden de las preguntas o eventualmente, para aumentar el grado de dificultad e inhibir aún más la posibilidad de que los estudiantes cometan fraude, podemos modificar las alternativas de algunas preguntas. Una vez que haya guardado automáticamente, podremos volver a la plataforma y en nuestra opción test tendremos habilitadas dos pruebas. Nótese que no es necesario cambiar el nombre, por lo tanto, eso también nos permite que el estudiante no sepa qué forma está respondiendo. Por ejemplo, si queremos que en esta prueba de ejemplo participe la primera mitad del curso o estudiantes por medio en la lista, ingresamos a la prueba y nos vamos a la pestaña de resultados. En la pestaña de resultados podremos seleccionar qué estudiantes responderán qué forma. En nuestro caso, por ejemplo, seleccionaremos la primera mitad del curso y no olvidar guardar la selección. Así como las pruebas podían tener el mismo nombre, también claramente pueden tener el mismo intervalo de cierre y de inicio. Y los modos de revisión serán los mismos.